¿cuál es el tipo de obrero que Dios está buscando? Esa es la palabra y la pregunta que nos tenemos que hacer hoy. ¿Cuál es el obrero que Dios busca? La semana pasada, que tenéis el mensaje en YouTube, estuvimos hablando sobre qué es dónde Dios pone su mirada y dónde pone esos ojos. Y cuando nosotros queramos servir a Dios, no lo podemos hacer como nosotros queramos. No tengo que vivir una vida tal y como yo considero que tiene que ser, sino qué es lo que Dios me exige, qué es lo que Dios me pide. ¿Cuál es el obrero que Dios quiere que yo sea? No el que a mí me apetece o a mí me resulta fácil. Cuando nosotros leemos el capítulo 27 de Hechos, nosotros nos encontramos con el momento de la tempestad. El apóstol Pablo se está dirigiendo a Roma y ocurre esa tempestad. Dice que, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Y continúa: pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave, porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien siervo, diciendo, y este es el versículo clave: Pablo, no temas, porque es necesario que comparezcas ante César, y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Cuando hay un propósito de Dios, Dios cumple con ese propósito. Y no importa la tempestad, no importa el naufragio. ¿Dónde está la paz y la tranquilidad del apóstol Pablo? Yo tengo que ir a Roma y tengo que encontrarme con el César. Es decir, Dios tiene un propósito, no os preocupéis, porque aunque no me hayáis hecho caso, hayáis hecho lo que habéis querido, habéis metido la pata, nos hemos encontrado con un problema grave, ahí va a estar la respuesta. Así que, ¿cuál es el discípulo que tenemos que ser? Esto a modo de introducción: el discípulo que no teme, que sigue la guía de Dios y encuentra la respuesta en medio del problema. Y cuando ve a los de su alrededor, aunque Pablo pincha un poco, os lo dije, no os preocupéis, vuestra vida está a salvo. Dios me la ha entregado, que en medio de los problemas podamos ver a los que sufren, temen y podamos salvarles de ese estado. Vamos a ver 10 puntos, 10 claves de este modo. ¿Se ve bien, no? Sí, más o menos. De una forma muy simplificada, porque son 10 para no ir muy lento. En primer lugar, ¿cuál es el discípulo que Dios desea? Es aquel que ve cada incidente dentro de Cristo. Todo lo que ocurre en mi vida es algo que Dios ha permitido y es una oportunidad para hallar una respuesta. Yo me puedo preguntar por qué. Puedo quejarme de que no me gusta. Puedo lamentarme de que me es incómodo. Pero todo lo que ocurre en mi vida es una respuesta. Cuando nosotros vamos y vemos la palabra de Dios, nos damos cuenta de que toda la palabra de Dios trata sobre esto. Podemos simplificar y resumir que la palabra de Dios trata sobre esa simiente prometida desde Génesis 3:15. La simiente, aquel que ya Moisés estaba preparando, va a llegar, aquel profeta, es la simiente de la que habla Dios a Abraham, que iba a ser origen de bendición para las naciones. Es el Mesías prometido que iba a restaurar Israel. Y finalmente el rey que iba a establecerse en el trono de David. ¿El problema cuál es? El problema es que el pueblo de Dios no comprendía realmente esto tal y como la Biblia y como su palabra lo estaban explicando, sino que lo hacían conforme ellos pensaban. El rey, ¿qué pensaban que iba a ser? Un rey. Si yo ahora pienso un rey, ¿en quién pienso? Pues o en el rey Felipe, que tenemos ahora, o en los reyes de la antigüedad, con sus galas, sus trajes, sus coronas. Pero el rey que Dios iba a establecer era un rey que iba a reinar espiritualmente en la tierra, a través de la iglesia.
Así que cuando yo entienda el mensaje de la palabra de Dios y el mensaje de Cristo, que es el núcleo de la palabra y de las Escrituras, yo lo puedo aplicar en mi vida entonces. Yo tendré que ser aquella persona que experimente la bendición de la salvación en Cristo, porque yo soy un hijo. Yo soy un hijo. ¿Por qué yo puedo disfrutar de esto? Porque soy un hijo de Dios. Y recordamos las palabras de Juan, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que recibieron y escucharon, comprendieron y guardaron la palabra de Cristo, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cómo yo puedo ser un hijo? Cuando yo entiendo la obra de salvación de Cristo. No cuando yo cumplo con una religión. El obrero no es el que cumple, no es el que se esfuerza y consigue ser perfecto e encajar dentro de un decálogo. Que hay que hacerlo, por supuesto, en el caso de los 10 mandamientos, pero no es encajar dentro de una compilación de leyes. El obrero es aquel que entiende la salvación de Cristo, la experimenta y la comparte. ¿Cómo yo puedo transmitir que Jesús es el Cristo si no experimento en mi vida que Jesús es el Cristo? Luego llegan los famosos testimonios. ¿Qué es un testimonio? Cuando yo puedo decirle a alguien, para mí lo que ha marcado un antes y un después en mi vida es entender a Cristo y experimentarlo. Podemos hablar de muchas cosas, y Dios esto y Dios lo otro, y yo he visto, pero ¿cuál es el verdadero testimonio? Que Jesús es el Cristo y lo que Cristo hace en nuestra vida. Así que, ¿el discípulo quién es? Aquel que experimenta esa salvación absoluta de Cristo. En tercer lugar, es la persona que ve el mundo y se da cuenta de por qué Jesús lloraba. Vamos a quedarnos con 2 veces en las que Jesús lloró. Cuando vio a Lázaro, que lo hablamos hace poco, ¿por qué Jesús lloró? Causa de la muerte es el pecado. Fíjate lo que causa el pecado, lo que causa la muerte, el dolor que transmite a las familias, todo el mundo derrumbado, una persona muerta ahí dentro de una cueva y ahora yo lo tengo que volver a traer a la tierra otra vez. Es lo que causa el pecado. Jesús, ¿por qué lloraba mirando a Jerusalén en la última semana? ¿Por qué lloraba? Ay, no la voy a volver a ver, qué bonita es. No, pobre Israel que no entiende la llegada del Cristo, que no me está recibiendo. Mucho Osana por aquí, Osana por allá, el hijo de David, pero luego ¿qué va a ocurrir? El pastor decía hoy, los discípulos de Maús, sí, son discípulos porque eran imperfectos, pero ahí estaban. Y cuando ellos escucharon y vieron a Jesús, ¿qué hicieron? Vamos a volver corriendo a hablar con los discípulos que hemos visto a Cristo. Pero hasta entonces, ¿qué? Las personas sufren. ¿Por qué Jesús llora? Porque están bajo esos 6 estados del no creyente, hijos de Satanás, muertos en sus delitos y pecados. Están bajo la influencia de la idolatría en este mundo. Están en sus problemas mentales y emocionales, físicos. Tienen un destino que es morir y la siguiente generación la están formando para que vayan por el mismo lado. El mundo está sufriendo por esos estados y por eso Jesús llora. Jesús no llora porque tú tengas un coche mejor o peor. Jesús no va a derramar una lágrima porque tienes más o menos dinero o haces más o menos cosas. Jesús llora porque la gente está muriendo sin conocerle. Y Jesús llora porque los hijos suyos están viviendo vidas ajenas a este problema. O, ay, sí, pobrecitos, pero tú ahí. Yo tengo mi respuesta, tú búscate la vida. Por eso Jesús llora. La mies es mucha y obreros son pocos. Esto es el corazón del discípulo, pero en cuarto lugar es la persona que entiende el contenido y el método de la salvación. ¿Cómo funciona la salvación? Es pura gracia. Es aquel que entiende el mensaje de la gracia. Es decir, es aquel que entiende que mi esfuerzo no sirve de nada, que es gracia. Es aquel que entiende que yo no tengo que ir zarandear a una persona por la solapa y decirle, cree en Cristo, es transmitir el mensaje de vida. No es ir a un lugar y subirte a un banco y ponerte a gritar, que podríamos predicar así, y sería hasta incluso
más o menos bíblico. ¿Qué es? Ir a un lugar, orar todos los días, buscar esos discípulos ocultos, levantarlos en el nombre de Cristo, transmitirles la palabra del Evangelio para que ellos puedan seguir y levantar de esa forma, como estamos viendo en estos mensajes, el sistema de evangelismo regional. Porque yo soy un discípulo. Si yo no actúo conforme la gracia, transmitiendo este mensaje, voy a fracasar. Porque si yo me baso en mis fuerzas y mis capacidades, se acabó. Pero si yo entiendo el contenido y el método de la salvación, que es pura gracia, ahí habrá una respuesta. Predica el nombre de Cristo. Dios se encarga del resto. Punto número 5. El discípulo es la persona que sabe que el evangelismo es una batalla ganada. ¿Es una batalla ganada? Porque no depende de ti. Es una batalla que espiritualmente Cristo ya ha ganado. No estamos hablando de que Génesis 3:15 está hablando de la simiente de la mujer que iba a aplastar la cabeza de la serpiente. ¿Cuándo ocurre eso? Ocurre en la cruz. La cruz aplasta la cabeza de Satanás. Cuando Cristo muere por nuestros pecados y resucita, ahí está la victoria. ¿El discípulo qué es? El que entiende que yo no tengo que luchar contra carne ni sangre, sino que es una batalla espiritual. De que yo no tengo que, repitiendo otra vez, luchar con mis fuerzas, es pura gracia. Y el apóstol Pablo lo entendía perfectamente, por eso él vivía en esta providencia. Yo me tiro de cabeza al campo y pase lo que pase, yo voy a predicar. Y no voy a recordar otra vez lo que ocurrió en Listra. Me da igual, yo voy a predicar y si me pegan voy y vuelvo otra vez. ¿Por qué? Porque a mí me importa nada morir. Yo solamente tengo que vivir por el Evangelio. Y Dios se encarga de todo. La providencia de Dios, como el teólogo y pastor John Piper dice, es la soberanía de Dios puesta en práctica conforme su plan y para su plan. Es decir, Dios obra para que su plan se cumpla. Dios obra. Ahora, la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿queremos ser utilizados o no queremos ser utilizados? ¿Queremos que Dios nos utilice o no queremos que Dios nos utilice? ¿Queremos ser protagonistas o queremos ver las cosas desde la distancia? ¿Queremos ser de los 300 de Gedeón y de los que estaban con miedo en sus casas orando, ay Señor, líbranos de los madianitas? ¿Qué queremos hacer? ¿Queremos perecer en el desierto? ¿O queremos ser los que cantaron, gritaron y vieron cómo las murallas de Jericó cayeron? Las preguntas nos tenemos que hacer porque ahí está la determinación. Vivir bajo la providencia de Dios. Dios tiene todo preparado. Y además, en sexto lugar, tenemos que ser la persona que sabe cuál es el pedido más importante de Jesús. El pedido, es decir, lo que Dios nos pide, por no decir la palabra exige, pero entendemos que eso es la misión de nuestra vida. El pastor le decía hoy, ¿cuál es la misión? Id y haced buenos religiosos por todo el mundo. Haced buenos entendedores intelectuales de todos los rincones y aspectos de la Biblia. No, haz discípulos de Cristo. ¿Cómo? Enseñándoles. ¿El qué? El mensaje del Evangelio. Así es como se van a hacer discípulos, bautizándoles para que den muestras y evidencia ante todos de que ellos son las nuevas criaturas. Pero eso es la misión de mi vida. Mandato de Dios, orden celestial, la misión para nosotros. Y yo puedo vivir conforme la misión o puedo vivir conforme la mía. Y ir al cielo igual. Ir al cielo igual, como hijos de Dios. Pero Dios quiere esos obreros que entienden que la misión de su vida es testificar a Cristo. La misión de su vida. No una, la misión. Como decía el pastor, que todo lo que hagamos sea para poder testificar a Cristo. Desde lo pequeño hasta lo grande. Ese es el verdadero motivo por el que tenemos que vivir. 7. La persona que constantemente está suministrada con el poder de Jesús. Es decir, el Espíritu Santo. ¿Cuál es el poder que Dios nos dejó?
vendrá a vosotros el Espíritu. Os va a dar poder, os va a dar sabiduría, os va a guiar por todos los sitios donde vais a estar. Pero otro lado, os conviene que yo me vaya para que venga a vosotros el Espíritu. Porque si no es con el Espíritu Santo, ¿qué vais a hacer? ¿Vais a predicar el Evangelio? ¿A dónde lo vais a predicar? Lo hicieron. Oraron con la promesa en el aposento alto. Llega el capítulo 2, versículo número 4. Lenguas de fuego salen al campo y testifican en otros idiomas que Jesús es el Cristo. Y la gente escucha esos idiomas de sus naciones y se ve convencida por la predicación del Evangelio. Si no es con la llenura del Espíritu, ¿qué hubieran podido hacer? ¿Qué hubiera ocurrido después? ¿Iban a estar juntos todos, alegres, festejando en el templo, en las casas, predicando, si no es a través de esta gracia? Iba el apóstol el apóstol Pedro ante el Sanedrín a hablar con esa autoridad. Si no hubiese dicho antes el texto, y fue Pedro lleno del Espíritu Santo, ¿qué hubiera dicho entonces? Pues entonces nosotros estamos testificando, si no, Jesús es el Cristo. Y haced vosotros lo que tengáis que hacer. Pero yo no voy a parar de testificar. Capítulo 3 y capítulo 4. El discípulo es la persona que experimenta la autoridad de Cristo. Autoridad absoluta como luz del mundo. No hay oscuridad que pueda soportar la luz del Evangelio. No existe. Yo a día de hoy no he visto nunca una luz que al brillar no alumbre. Aunque sea poco, pero alumbra. Nosotros reflectamos la luz del Evangelio que es para las naciones. Esto era el propósito de Dios desde el comienzo. Esto es lo que Dios le transmitió a Abraham. Tienes que ser luz. Tu descendencia tiene que ser luz a las naciones. Eran tan torpes que no pudieron ser luz. Como hablamos hace mucho, Dios se conformó ¿con qué? Por favor, no perezcáis por lo menos. Si no podéis ser luz en el mundo, por lo menos ser fieles. Manteneros. Y ya llegará el Cristo, levantaré mi iglesia e iremos hasta el último de la tierra. Y Dios tiene que preservar a su pueblo para que pudiese salir el Mesías. Pero en el corazón de Dios, ¿qué es? Iluminar toda la oscuridad. Solo con la luz del Evangelio. Así que, aunque seamos pequeñitos, luz del Evangelio alto. Cuando yo esté en mi trabajo, luz del Evangelio en lo alto. Cuando yo esté estudiando, luz del Evangelio en lo alto. Porque no hay otra luz que pueda vencer la oscuridad. Cuando yo tenga miedo, inseguridad, ¿qué hago? Luz del Evangelio en lo alto. Y la luz de Cristo resplandece y se va a la oscuridad. Así es como funciona. Somos pueblo escogido. ¿Qué habla? Nación, linaje, raza, depende de la traducción, podemos ver muchos sinónimos, pero al final, ¿de qué está hablando? Sois una iglesia preparada para alumbrar el mensaje de Cristo. Las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cómo yo he podido salir de las tinieblas? Solamente cuando la luz del Evangelio me iluminó. ¿Cómo yo voy a poder salvar el campo? ¿Cómo yo voy a ser un discípulo? Cuando yo entienda que soy luz. Y como dice la palabra, la luz no se oculta bajo un cajón. La luz se pone en un lugar alto para que ilumine toda la habitación. Jesús dijo esas palabras. Si yo vivo mi vida tomando la luz del Evangelio y escondiéndola en los bolsillos por vergüenza, por miedo, porque no me apetece, porque estoy muy ocupado, no soy un discípulo. Y no es por acusar, es por ver, pues ahí, esa es la dirección. Es para que nos animemos a andar en esta dirección. Si no lo conseguimos, no pasa nada, estamos todos en el proceso. Pero miramos estos 10 puntos para que sepamos hacia dónde tenemos que ir. Tengo que alumbrar con la luz del Evangelio. Y las últimas 2 puntos. El 9, la persona que conoce el comienzo y el final de la historia. ¿Cómo comienza la historia? Dios creó con su palabra. Dios creó con su palabra. Y esa palabra
ha venido a nosotros, es el Verbo encarnado. Y el Verbo encarnado no solamente estaba con Dios, era Dios y por Él fueron hechas todas las cosas. Y Él era la luz del mundo y de los hombres. Y esa luz es la que va a resplandecer de una forma absoluta cuando venga por segunda vez. Y no va a resistir nada ni nadie esa luz. Así que yo ya conozco cuál es el principio y conozco cuál es el final de la historia. Ahora, podemos pelear. Y cuando estemos estudiando ese punto de escatología, vamos a ver los diferentes puntos de vista. Y tendremos que decir, no sé, premilenialistas o amilenialistas o postmilenialistas o seremos dispensacionalistas. Y luego dentro tenemos que escoger entre sus puntos. ¿Qué seremos? Seremos aquellos que tienen fe en que la obra se va a cumplir. ¿Y cómo va a ser? Pues mira, no lo sé. No lo sé. No digo que no me importe, pero no va a condicionar mi vida hoy en día. Yo voy a seguir viviendo mi vida igual porque yo sé cómo termina la historia. Ahora, ¿cuáles van a ser los acontecimientos? ¿Cuáles van a ser los tiempos? ¿Qué va a suceder? No lo sé. No tengo tiempo para estar indagando, para intentar encontrar ese cofre del tesoro que todo el mundo busca. Yo vivo en la certeza de la victoria final en Cristo. Y cuando yo leo el Apocalipsis estoy viendo, ahí es donde va a ocurrir. ¿Cuándo y cómo? Bueno, ya veremos. Pero esa es mi certeza. Así que hermanos, sabiendo dónde empieza y dónde acaba la historia, que es con la obra de Cristo, que podamos disfrutar de ella y tener fe y certeza en su victoria. No solamente en su victoria final, sino en la victoria que ya estamos experimentando. Porque, una idea teológica, ya estamos en el final de los tiempos. Cristo ya lo fundó, ya estamos en el final. Es un final un poco largo, llevamos 2000 años de final, pero ya estamos en ese tiempo en el cual estamos experimentando la victoria de Cristo. Pero a veces vivimos sin experimentarlo. Y en último lugar, la persona que trasciende o se trasciende a sí misma. ¿Qué quiero decir? Limitaciones, prejuicios, conceptos, lo que he guardado, lo que se ha convertido en mi raíz, la mochila que yo llevo a todos los sitios. Superad todo eso, conforme la palabra. No sirve de nada lo que tengáis en vosotros hayáis adquirido si no es el mensaje del Evangelio. No sirve de nada. Tradiciones no sirven. Confesiones no sirven. Lo que yo aprendí que me dijo no sirve. Solamente sirve el mensaje del Evangelio. Eso es lo que tenemos que atesorar. Todo lo demás es lo que nosotros hacemos. Es lo que nosotros hacemos. Por eso vamos a trascender también mis problemas y limitaciones. ¿Es que soy torpe? Pues torpe con Cristo. ¿No más torpe decía Moisés que era? No sé si sería por su tartamudez o porque era una persona tímida o porque era una persona que tenía algo característico. No lo sé por qué era. Lo que yo sí sé es que ella se veía pequeña ante lo que Dios le había enviado y se quiso arrugar, hacer una bola y apartarse. Por favor, Señor, escoge a otro. ¿Pero qué es lo que Dios le dijo? Tienes que trascender esto. Si yo te estoy diciendo que te voy a utilizar, supéralo. Y Dios lo hizo. Puso al lado a un Aarón, a alguien con el que hacer un equipo para la evangelización. Y ahí fue con él. Todo estaba preparado. ¿Pero todo preparado desde cuándo? Desde Éxodo, el comienzo, cuando la palabra de Dios dice, y era como si fuera un cuento, y era una vez que un varón y una mujer de la tribu de Leví se unieron. Desde ese momento Dios preservó la vida de Moisés hasta ese lugar y además hoy seguimos experimentando las mismas respuestas y seguimos experimentando y viendo la misma bendición. Todo está preparado. ¿Por qué se levanta la Pascua? ¿Era tan importante matar a un cordero y poner sangre en las puertas? ¿No había otro método más limpio y más bonito? ¿De qué está hablando la Pascua? Cristo. Estaba ya hablando de Cristo. ¿Tanto tiempo con anticipación? Hasta ese punto Dios lo tiene todo preparado. Tal y como Dios le dijo a Jeremías, yo te conocía desde el vientre de tu madre, y yo te guardé para que ahora estés aquí.
Hasta ese punto, la palabra de Dios dice que nos conoce desde antes de la fundación del mundo. Así que si Dios lo tiene todo tan preparado, trasciende a ti mismo. Porque Dios contaba con tus defectos y con tus incapacidades, con tus taras. Dios sabía antes de que tú fueras ni siquiera pensado cuáles iban a ser esas cosas. Por lo tanto, Señor, allá tú. Mis problemas ahora son los tuyos. Mis limitaciones, Padre, los pongo a los pies de la cruz. Y de la misma forma que la palabra dice que el acta con el que estábamos nosotros condenados por nuestros delitos y pecados fue puesta en la cruz clavada y resuelta. ¿Qué menos que mis limitaciones humanas de persona? Si Dios tiene el poder para salvarnos de la muerte, salvarnos del problema espiritual, salvarnos de Génesis 3, ¿no va a poder darnos gracia para trascender un poquito esas cosas? ¿En qué Dios creemos? Pastor, yo que no que no crea en Dios, yo no creo en mí. Yo tampoco creo en ti. Creo en la obra que Dios va a hacer a través de ti. En eso sí creo. Pero todo pasa ¿por qué? Porque nosotros tengamos en nuestro corazón ser ese obrero que Dios quiere. Ser ese discípulo que Dios quiere. ¿Para qué? Para que levantemos ese evangelismo regional. Y oraremos por Parla. Y los de Torrejón de la Calzada, Torrejón de la Calzada. Y los de Velasco, Velasco y Casarruelos. Y todos los pueblos de alrededor, de aquí hasta el último de la tierra. Y cuando estemos los sábados, que ya sabéis que estáis todos invitados, este sábado además puse el enlace, estamos con los discípulos en Latinoamérica y estamos ahí con las hermanas, hermanas y hermano, que estuvo ayer también el hermano Bertín, compartiendo la palabra, todos juntos. Y en Montreal ya van con la pastora Mari Santiago, ya hemos estado con ellos años y ya están ellos juntos haciendo la labor. Les hemos de alguna forma también despedido como con Alberto y Mari Carmen, ya vais juntos, ya vais volando ya, vamos nosotros por otro campo. Y seguimos orando por la iglesia de Aposento Alto con el pastor y con el hermano Manuel, en Yaguachi. ¿Lo he dicho bien? Sí, digo, Yaguachi. A ver si lo he dicho mal. Y estamos también orando, que no nos olvidamos, que está ahí Manuel con la iglesia de Aposento Alto que levantó él. Y estamos orando, ¿por qué? Para levantar ese evangelismo regional. Pero no hay evangelismo regional, ni hay estrategia de ningún tipo bíblica, si no hay obreros. No funciona. Así que un obrero puede conquistar una región y un campo. Un obrero. Ahora, ¿quién es ese obrero? Pues vamos a ponernos nosotros como protagonistas. No por la luz y el brillo, sino por la determinación y la responsabilidad. Amén. Padre, oramos en el nombre de Jesucristo, dándote toda gloria y honra, porque esto no es de nosotros, sino que es de tu gracia. Padre, oramos y te pedimos que en este lugar y en este momento, Padre, podamos tomar esa determinación, la de ser discípulos de Cristo, ser discípulos de tu Evangelio, discípulos de tu palabra, que podamos vivir por y a través de ella, llegando, Señor, desde nuestra región, desde el campo en el que tú nos has colocado, hasta ese último de la tierra. Padre, no nos ponemos límites, por cuanto tú eres ilimitado, tu poder es ilimitado, tu amor es ilimitado. Por lo tanto, nos ponemos a tu disposición. Obra conforme en tu sabiduría y obra también, Padre, para que, siendo esas herramientas, el nombre de Cristo pueda resplandecer en todo el mundo. Padre, cambia nuestro corazón, que podamos tener ese corazón de discípulos, de obreros, que estando en el camino y en el proceso podamos ir viendo que tú cumples tus promesas, tú eres fiel y todo está preparado en el campo. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.